Hola y bienvenidos al canal. Hoy hablaremos de cómo valorar empresas que no generan beneficios, es decir, si miramos la cuenta de pérdidas y ganancias de estas empresas, vemos que el beneficio contable es negativo o cero, por lo tanto se tienen que valorar de manera diferente a lo que estamos acostumbrados a otras empresas que ya tenemos esa visibilidad de beneficio o de ingresos. Además, esto tampoco significa que sean malas empresas, veremos ejemplos como Tesla, Airbnb y demás que han sido grandes empresas y que el retorno ha sido espectacular estos últimos 10 años, pero que sí que tienen sus peculiaridades a la hora de valorarlas. Recuerda que si no quieres perderte nada de nuestro contenido, puedes unirte a nuestra comunidad en Telegram y suscribirte a nuestro Substack. Te dejo los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Encontrarás tesis de inversión, conceptos clave y mucho más. Comentaros que también hice un post recientemente en Substack hablando exactamente de lo mismo, quizás con algún detalle más adicional, veréis que hablaremos de los mismos ejemplos y también de las mismas métricas. Por lo tanto, os dejaré el enlace en el primer comentario fijado de este vídeo y también en la descripción del vídeo para que le echéis un vistazo si os interesa en formato escrito. Como hemos dicho, este tipo de empresas no significa que sean malas empresas, ni mucho menos. Habrá algunas que sí que las habrá, ya sea porque han tomado malas decisiones de manera, estratégicamente de asignar el capital, malas adquisiciones, etcétera. Pero nos vamos a centrar en esas compañías que realmente lo que están haciendo es invertir en el corto plazo para generar fruto a largo plazo. Esto lo veremos en la siguiente diapositiva o en las siguientes diapositivas, pero como digo, el enfoque principal es que las empresas como Airbnb, Tesla y demás lo que han hecho ha sido sacrificar muchísimo beneficio contablemente, reinvirtiendo ese capital, ya sea en I+D, en marketing y demás. Luego veremos algunos ejemplos también como Just Eat, etcétera. Como hemos dicho, invertir en este tipo de compañías requiere una visión de largo plazo. Si ya cuando invertimos estamos invirtiendo a 4 o 5 años para esperar esa caja que vaya a generar la compañía y tener un retorno, si invertimos en compañías que actualmente no están teniendo beneficios, como podéis ver, el horizonte temporal tiene que ser mayor. Estamos hablando de 10 años o incluso más. Luego lo veremos en Ticker. Alguna de las empresas que ahora miraremos será Spotify, Tesla, Airbnb y Amazon. Amazon, por ejemplo, se caracteriza mucho que durante el año 2000 y demás estaban en pérdidas contablemente, pero podemos ver lo que ha significado para Amazon eso. ¿Eso significa que todas las empresas que estén reinvirtiendo van a tener éxito? No, ni mucho menos, hay muchas más variables y por eso viene ese riesgo asociado en invertir en este tipo de compañías, porque también hay las famosas unicornios que realmente pues, llevan mucho tiempo sin invertir, sin ganar dinero, pero llevan mucho tiempo invirtiendo en proyectos que luego a lo mejor no han dado fruto y por lo tanto llegan aquí. ¿Cuáles son los aspectos clave antes de ir a estas empresas y mirarlas en Ticker? A tener en cuenta. Lo primero es que tenemos que normalizar el OPEX. ¿Qué es el OPEX? El OPEX ya sabéis que son los gastos operativos, que me voy a centrar, que viene con este punto número 1, viene con el punto número 3. Me voy a centrar principalmente en la partida de SGA, que básicamente sería como salarios, administración y demás. E I+D, CAPEX ya estaría en otra, ya sabéis que estarían en los cash flows. Pero el I+D, el SGA y el marketing son esas partidas que tenemos que normalizar. Ahora lo veremos en la cuenta de pérdidas y ganancias, como digo. ¿Y qué significa normalizar? Es decir, imaginad este tipo de compañías que están invirtiendo fuertemente en marketing, que básicamente ninguna de ellas tiene ventajas competitivas. Las que podemos pensar así a bote de pronto son las que tienen delivery de comida, es decir, que por ejemplo vas a poner Glovo, Just Eat, Uber Eats y demás. ¿Cuál es la ventaja de todas ellas? Al fin y al cabo todas hacen lo mismo, básicamente te puede gustar una o más simplemente porque entrega más rápido y demás, pero no vas a notar la diferencia entre una y otras, a no ser que te hayan metido en la cabeza que cuando vas a pedir comida, pues voy a pedir un Globo, voy a pedir un Just Eat, etcétera. ¿Cómo se consigue eso? Básicamente con publicidad. Esa publicidad que está en todos lados, ya sea puede estar físicamente o digitalmente, Instagram y demás, o verlas directamente cuando sales a la calle, en paradas de autobús y demás. Subjetivamente te están incitando, te están metiendo la idea de que cuando pidas comida a la primera empresa que te venga a la cabeza sea la que más estás viendo. Por lo tanto, ese gasto de publicidad es masivo inicialmente, pero cuando ya tienes una cuota de mercado o relativamente grande como para poder empezar a reducir esa publicidad, lo que estás haciendo es normalizar. Luego veremos que normalizar, básicamente la normalizamos con las ventas. Llegará un momento que a lo mejor el marketing podría llegar a ser, esto es un ejemplo, un 10% sobre las ventas, pero no va a ser eso a la perpetuidad. A perpetuidad no vas a estar constantemente invirtiendo un 10% de lo que ingresas en publicidad. ¿Normalizamos a cuánto? Pues miramos la competencia, miramos el sector, que a lo mejor podría ser eso, ese 3-4% sobre ventas. Es un ejemplo. ¿Y por qué hacemos esto? Básicamente porque si estamos viendo que el 10% de las ventas se está destinando a publicidad, lo que está pasando es que ese beneficio se está reduciendo debido a esta inversión o gasto
en publicidad que no es real a futuro. A futuro será menor y por lo tanto, como vas a invertir o gastar menos a futuro, significa que eso se va a traducir en beneficios y por lo tanto ya empezamos a tener un poco más de visibilidad. Lo mismo pasa con el I+D. El I+D, cuando estás invirtiendo en investigación y desarrollo, básicamente lo que estás haciendo es apostar a futuro por algún producto que estés desarrollando, software, servicios y demás. Más de lo mismo, no siempre vas a invertir esa cantidad de I+D. Puede ser que sí, hay empresas tecnológicas que tienen ya su porcentaje del 5% cada año invirtiendo en I+D, pero estamos hablando de empresas, no startups, pero ligeramente parecidas a startups. Podemos hablar también, pues, Uber, como hemos dicho. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Es tener esa visibilidad tanto en ventas como en costes. Sabemos que en ventas este tipo de empresas pueden crecer muy rápido, es decir, estamos hablando de doble dígito hacia arriba, es decir, 20%, 30%, 40%, porque como no tienen beneficios, como suele pasar, la cuota de mercado todavía es pequeña, pero están penetrando en el mercado. También tenemos que normalizar eso, no van a crecer al 30 o 40% de manera infinita, de tal manera que tenemos que normalizar, ya sea por el sector, por el mercado potencial que hay y por la cuota de mercado que pueden llegar a tener. Por lo tanto, tenemos que mirar también no solamente a la empresa, sino a todos los competidores que conozcamos para poder valorar. ¿Cuál es el objetivo también? Pues llegar a un EBITDA pro forma positivo. El EBITDA ya sabéis que es ese beneficio antes de intereses, impuestos, inflación y amortización. De tal manera que lo que queremos es conseguir ese múltiplo, aplicar ese múltiplo de EBITDA para conseguir una valoración. Vamos a poner como ejemplo Tesla en este caso y como veis he seleccionado los años de 2006 a 2014. Vemos el total de ingresos y demás, vemos el crecimiento que tenía, pues de 650, 74, 100%. Obviamente esto no es sostenible a largo plazo, como hemos dicho, o sea, esas ventas habría que normalizarlas, pero lo que nos interesa ver un momento, veis que el beneficio está en rojo, net income, el beneficio neto, pues menos 29 millones, menos 78, menos 294 en 2014. Si esto lo tabulamos para verlo un poco más visual, vemos como ningún año es positivo. Si en cambio, si nos vamos ya a 2020, que fue cuando empezó a ser rentable, ¿veis? Este 2020 ya empezó a tener beneficios y nos vamos a 2024, vemos que el beneficio ya se pone positivo de manera exponencial. ¿Cuál es y como ya sabéis, no hace falta que lo muestre, la trayectoria de la acción pues ha sido increíble. ¿Cuál es lo interesante de invertir en este tipo de compañías? En este periodo donde hay mucha incertidumbre, tienes que ser capaz de ver lo que va a pasar tanto en el valor, pero el valor proviene de esta caja que vas a ganar. Entonces, estos tienen un riesgo muy, muy, muy elevado. Si os leéis el libro de Elon Musk, vais a ver que está dedicado a su biografía y demás. Vais a ver que ha estado a borde de la quiebra muchas veces en sus compañías y por lo tanto, pues a veces no solamente es tener la capacidad y la inteligencia y el equipo y muchas variables más para tener éxito, sino también suerte de estar ahí. Y podéis también ver otro libro que es Ego is the Enemy, que también es de Peter Thiel, si no recuerdo mal, de cómo habla de cómo PayPal también estuvo al borde de la quiebra, donde también Elon Musk colaboró en la empresa, ¿no? Voy a aprovechar en este vídeo para explicar esta nueva funcionalidad que ha puesto Ticker, es esta de aquí, Morningstar Beta, y me viene de fábula para explicar lo que quiero explicar. Hemos dicho que teníamos que normalizar esos gastos, ese OPEX, esos gastos operativos, que son estos de aquí, entre otros, puede haber el marketing y demás. Me voy a centrar en estos dos. Y vamos a suponer 10 años atrás, ¿vale? Estamos en 2024, miramos en 2014 y vemos cómo este Selling General supone sobre las ventas, este porcentaje sobre las ventas, esto no existía antes, lo han puesto nuevo, como digo, esta funcionalidad, era un 18% sobre las ventas, ¿de acuerdo? Si lo tabulamos. Y luego tenemos el R&D, pues más de lo mismo, aquí era un 14% y como veis va bajando. ¿Qué es lo interesante de esto? De hecho, vamos a graficarlo más. Vemos como al principio eran gastos que realmente impactaban a la P&L, en cambio ahora, ¿qué pasa cuando se normalizan? Pues como a medida que la compañía va facturando más, los ingresos son mayores, vemos que tiene 97.000 millones de ingresos y en 2015 era 4.000 millones, pues obviamente el gasto que suponía mucho porcentaje sobre las ventas. Pero como hemos dicho, no va a ser siempre así. Entonces tenemos que llegar a esa normalización del 4 o 5%. ¿Y cómo lo podemos hacer? En el caso de Tesla, pues tendríamos que mirar esos competidores que tenemos alrededor, Volkswagen, etc. Y poder comparar los players, las empresas más maduras. Tesla como tal, vemos que no era lo mismo que otras como General Motors y demás, que tenían un periodo más de madurez. Esto es muy difícil hacerlo.
y obviamente pues es súper arriesgado hacerlo y por eso hemos dicho antes, ¿no? El retorno que puedes esperar puede ser espectacular, pero luego también hay empresas que lo veremos a continuación que luego no llegan a nada. Por lo tanto, invertir en ese tipo de empresas tiene muchísimo riesgo, además de que también viene acompañado de que tienes, si estás dentro del sector, por decirlo de alguna manera, si realmente trabajas en una de estas empresas o en la competencia, puedes llegar a tener información privilegiada o del sector que realmente pues, gente de a pie o inversores no pueden llegar a tener, a no ser que compren research y demás. Pero si realmente trabajas en una compañía, no digo de automoción, de otro sector, tanto de healthcare, digital o lo que sea, quizás pues, te puedes ya hacer una idea de decir, vale, pues si hay algún tipo de contrato de por medio que puede ser que en los próximos años le dé esa recurrencia de ingresos a la compañía que todavía nadie sabe, pues puede ser interesante que te plantees invertir en esta compañía. ¿Significa que tenemos que huir de ellas? No, tampoco. Significa que al menos el porcentaje de la cartera, si tienes entre 10 y 14 compañías y todas son de este tipo, pues tu volatilidad va a ser muy, muy grande. ¿Por qué? Porque a nada que cualquiera de estas estimaciones o digamos de este crecimiento no se provoque o no se palpe, la acción puede llegar a corregir pues entre un 20%, incluso ha pasado con Tesla estos últimos 4 años, incluso con Meta, que son empresas ya que estamos hablando de más de 100.000 millones, ¿no? de capitalización y no estamos hablando de small caps. Otra empresa súper conocida, Uber, si miramos la misma funcionalidad en Morningstar, vemos más de lo mismo. Vemos cómo el SGA pues, se va reduciendo a medida que va madurando la empresa, a pesar de que, como digo, hay de todo. Hay empresas que quizá lo mantienen más constante, dependiendo de la estrategia. R&D más de lo mismo. Vemos como al principio pues, estamos hablando de un 37% sobre las ventas y actualmente está en un 7%. Entonces, lo interesante es poder normalizar estas partidas. Y vemos como aquí tienes el net income, que vemos que era negativo hasta 2022, ahora 2023 se ha puesto positivo. Si miramos el gráfico, pues más de lo mismo, vemos como en 2022 y demás, pues el beneficio contable, todo esto era negativo, pero al volverse positivo, este 2023, de golpe pasas de $26 a 78 o 60 y pico. Entonces, este tipo de turnaround, por decirlo de alguna manera, que no sería así, pero vemos como Wall Street, pues este tipo de métricas pues las tienen muy en cuenta, los beneficios presentes se le dan mucha importancia y no al beneficio futuro porque la visibilidad es poca. Hay una gran diferencia entre el beneficio contable, como ya sabéis, y luego tienes el free cash flow, que realmente es lo que tenemos que mirar, porque aquí sí que tenemos que añadir esas partidas que nos representan una salida de caja y ver ese flujo de caja. Ahora veremos también las métricas para valorarlos. Luego tenemos el CAPEX, más de lo mismo, que sería esto de aquí, Capital Expenditure. Y también se tiene que mirar sobre porcentaje de las ventas. No siempre hay dos tipos de CAPEX, ya lo sabéis, el CAPEX de mantenimiento, que es ese CAPEX que necesita la empresa, ese capital que necesita la empresa para poder mantener las operaciones llevar a cabo, o el CAPEX de expansión o de crecimiento, que básicamente lo que estás haciendo es reinvertir ese capital para expandirte, ya sea pues comprando servidores, etcétera. De tal manera que no tenemos que tratarlo de manera diferente. Hay empresas que lo desglosan, hay empresas que no lo desglosan, y lo que hay que hacer es normalizar también ese CAPEX. Podemos decir, por ejemplo, en el caso de Meta, tenemos que ayer presentó resultados, pues esos billions que está destinando a la inteligencia artificial, podríamos decir con ese dinero, ahora mismo simplemente ponerlo en la P&L como beneficio, tener en los cash flows, tener un cash flow increíble y por lo tanto la compañía podría valer incluso más. ¿Qué pasa? Está, digamos, sacrificando beneficio actual para reinvertirlo a futuro, que es la visión de Mark Zuckerberg que lleva haciendo durante muchos años. Llegamos a un punto que me dirás, vale, David, pero ¿qué hago con toda esta información cuando ya normalizo directamente el OPEX, normalizo un poco las ventas y demás? ¿Cómo puedo valorar yo esto y cogerlo que tenga cierto sentido? Veréis que es súper difícil hacerlo y por lo tanto por eso tiene tanto riesgo y por eso hay tanta volatilidad, pero principalmente se utilizan estos ratios. Básicamente el 1 y el 3, el 1 y el 4 lo podemos poner todo junto y es básicamente valorar la empresa a ventas. Es decir, tienes una empresa que te está facturando, me lo invento, 50 millones de euros, pues no está generando beneficios, tienes estos gastos OPEX y demás, pero vemos que a 3, 4, 5 veces ventas sería su valoración. Pues 3 por 5 son 15 por 150 millones de euros. Es un análisis muy simple, pero que básicamente lo que indica pues que simplemente cogemos esa métrica, que es la única que tenemos, que son las ventas, porque beneficio no podemos coger, quizá cash flow tampoco, y por lo tanto aplicamos ese múltiplo. No es así tampoco de simple, pero para que lo entendáis rápido.
Luego también está el crecimiento de usuarios y suscriptores, es decir, este indicador también nos sirve para pues, redes sociales y demás. Ahora, por ejemplo, Meta ya se sabe porque ya tiene 3.000 y pico millones de usuarios, pero en su día sería tener esa, digamos, esa métrica, extrapolarla o estimarla en base a los potenciales usuarios que puede llegar a tener, ya sea pues teniendo en cuenta otras plataformas, que en este caso un comparable con Facebook que sería muy difícil. Ahora a día de hoy sí que podemos tener algunos, como por ejemplo podemos tener Twitter, podemos tener TikTok y demás, pero en el pasado no era para nada fácil valorarla y por lo tanto no todo el mundo invierte en ese tipo, incluso los mejores inversores no acaban invirtiendo en ese tipo de compañías porque realmente la visibilidad que hay es nula. El flujo de caja futuro descontado, ya sabéis que esto simplemente es hacer un descuento de flujo de caja, estimando el cash flow futuro, y cuando tienes el free cash flow, pues traerlo a valor presente. Esto podemos hacer un vídeo aparte, es un poco más complejo quizá explicarlo en este vídeo, pero básicamente lo que estás haciendo es cuánto puede ganar la compañía cuando ya lo tenemos todo normalizando. Normaliza las ventas, su cuota de mercado, tiene sentido lo que estoy diciendo comparándolo con la competencia, también tiene sentido dentro del mercado potencial, y cuando más o menos tienes un número, pues lo traes a valor presente, teniendo en cuenta una tasa de descuento, y a partir de ahí pues tienes un valor. El EV ventas es exactamente igual que el 1, es decir, aplicando un precio a las ventas, pero teniendo en cuenta la deuda, porque utilizamos el Enterprise Value y no la capitalización bursátil. Luego tenemos en el punto 5 potencial de mercado o TAM de aplicación, es decir, tú tienes un TAM, es decir, un mercado potencial. Imagínate el sector del alojamiento, que quizás este no es un mejor ejemplo. En el sector de la automoción hay tantos billions. Pues vale, tiene sentido que Tesla facture X y que por lo tanto pueda aplicar este múltiplo. Es decir, la compañía no puede valer a lo mejor 10 trillones de dólares, no estoy inventando, simplemente por el sector de la automoción. Que luego Tesla tenga otro potencial, ya sea por los datos que tiene y otra tecnología, es otro tema que es mucho más difícil de valorar. Me centro simplemente en la venta de coches, que no es el caso de Tesla. Si fuese así, no tendría la valoración que ha tenido estos últimos años, ni la que tendrá. Finalmente, competencia y participación de mercado es estimar o tener en cuenta que si realmente el mercado potencial es X, el porcentaje de cuota de mercado que tiene la empresa tiene cierto sentido. Por ejemplo, en el caso de Creamy Milk, una empresa de yogures, es una small cap, lo que no puedo, si el mercado de yogures es un porcentaje quizás relevante para las ventas de Cricri, lo que no puedo decir es que todo el mercado se lo va a llevar Cricri. Actualmente tiene una cuota de mercado allí pues del 16%, el primer player que es Fager pues está por encima, un 17 un 18%, no puedo decir que las ventas en Grecia va a ser en un elemento de 100 millones cuando eso supondría una cuota de mercado de un 50%. No, es decir, que los números te cuadren en cuota de mercado, en el mercado potencial donde te estás dirigiendo y realmente qué probabilidad hay de que suceda eso. Y a eso voy a esta pirámide. Realmente las preguntas que nos podemos hacer son varias, pero una de las principales, ¿cómo piensa la empresa alcanzar esa rentabilidad? Una cosa es tener ya las ventas, tener la capacidad de poder reducir esos gastos o normalizarlos, pero en sus cartas te están diciendo realmente cómo pueden alcanzar esa rentabilidad. Y digo lo de las cartas porque en este caso os puse aquí la carta de Jeff Bezos del 97, donde indicaba claramente, y te lo tenías que creer y obviamente tener esa suerte también que tuvo Amazon y también el talento de poder llevar a cabo ese plan, ¿no? De que el valor que iban a crear va a ser durante el largo plazo. Y reduciendo ¿cómo? Reduciendo precios, márgenes, pues que el cliente tenga una gran satisfacción, etc. Os invito a leerlas, son muy interesantes, así que echadle un vistazo. Luego, ¿es viable el plan de expansión a largo plazo? ¿Realmente están indicándote esa estrategia? Os voy a poner un ejemplo otra vez con Cricri. Actualmente están mirando de penetrar en el mercado de Estados Unidos, tienen su estrategia y bueno, pues han empezado por Texas, y obviamente ese plan de expansión a otras ciudades, ¿de qué dependerá? Pues dependerá de las relaciones que puedan tener con distribuidores de allí, si realmente la cultura de allí o digamos, la aceptación del producto es igual que en los principales países como Reino Unido y como en Italia. Me refiero al gusto de las personas de allí, no en todo el mundo hay los mismos gustos, esto sucede también con los coches, no es lo mismo un Chevrolet en Europa que un Chevrolet en Estados Unidos, y esto pues hay que tenerlo en cuenta, que no todo está en números. Y finalmente, ¿qué ventajas competitivas tiene para lograr su objetivo? Esto es súper importante. Cuando no tienes nada, no tienes beneficios y
y tienes que estimar tanto, ¿realmente la empresa tiene alguna ventaja competitiva o se puede desarrollar esa ventaja competitiva en el sentido de, pues, generar ese efecto red, esa necesidad en la gente, ese valor de marca, esos costes de sustitución que puede tener la empresa, que no se vaya un cliente porque le suponga tanto irse, que está hablando de un software, por ejemplo, por ejemplo, un SAP, cuando ya tienes a toda tu empresa formada, y en SAP te vale la pena cambiarte de proveedor a otro y formar otra vez a toda tu empresa. Quiero decir, hay una serie de cuestiones que no solamente están en un Excel. Como veis, Peloton, vemos que durante la pandemia pues hubo mucho FOMO, pues, se esperaba que Peloton creciera muchísimo, en el sentido de que muchas personas iban a seguir comprando material deportivo para casa, y vemos que no fue así, lo podemos ver simplemente en el valor de la compañía. Si lo vemos en ticker, no es una compañía sinceramente que haya seguido. Uno de sus competidores podría ser Technogym, pero no es para ello. Vemos el mismo gráfico y vamos a mirar el income statement. 2017, pues bueno, tenemos el net income totalmente negativo. Vemos pérdidas en 2022 de 2.800 millones. Vemos en 2020, 2021, durante la pandemia, como esos beneficios negativos era menor que el año anterior, de 2019. Pero si vemos las ventas, vemos cómo creció, ¿no? Vemos aquí en total revenues, como en 2017 facturaban 218 millones, 18.435, 19.915. Llega la pandemia, te hacen un 99% y un 120%. 4.000 millones y 1.800 millones. Se acaba la pandemia, la gente sale a la calle. ¿Qué pasa con las ventas? Pues que se reducen. ¿Qué pasa con la acción? Pues efectivamente pues pierde ese valor potencial. ¿Por qué? Porque no podrías normalizar las ventas a seguir creciendo. Solo con que hayas normalizado esto un 10% de aquí a futuro, solamente con crecer un menos 10, un menos 21, un menos 3, ya está. Ya has perdido todo el valor que tiene la compañía. Y más, no sé si esta compañía también tendrá los datos. Sí, mira, aquí los tenemos. Vemos cómo pasaban a tener el SGA un 60%, un 46%, se ha ido reduciendo, pero bueno, tampoco mucho, sigue siendo mucha inversión. R&D, de hecho, ha subido, también tiene sentido. ¿Por qué? Porque si las ventas caen, ese porcentaje de ventas es mayor. Simplemente quería poneros un ejemplo sobre ello. Creo que no me dejo nada de explicar. Lo que he dicho también al principio, tenéis algunas reglas más, como la regla del 40, echarle un vistazo, que es interesante, que básicamente es coger el crecimiento en compañías de SaaS, de software. Lo que se hace para ver que si la empresa es saludable o no, lo que haces es coger el margen EBITDA, margen EBIT y demás, y le sumas el crecimiento. Si se acerca a ese 40%, significa que es saludable y por lo tanto el mercado la valora a un múltiplo superior. Entonces, mantener ese 40%, digamos que es que te da un indicador de que la empresa está sana. Finalmente, también el tema del EBITDA, si realmente podemos llegar a construir esa P&L ya normalizando los gastos y teniendo un EBITDA, aplicar ese EV/EBITDA teniendo en cuenta los competidores, también es importante poder hacerlo. Con todo esto, como digo, puede parecer complejo. Leed quizá el post, alguna duda que tengáis podéis comentar el vídeo, y si queda alguna duda pues os la responderé encantado. Os he dejado también aquí en el post otras empresas que no han tenido beneficio, algunas quizás sí ya han tenido a día de hoy, pero que hay de todos los tipos. No os ceguéis por los típicos unicornios. Es importante tener en cuenta que este tipo de compañías pueden dar altos retornos, pero también teniendo claro que el riesgo asociado puede ser bastante elevado. Espero que este vídeo os haya gustado. Si tenéis alguna duda, ya sabéis que podéis dejar un comentario. Que vaya muy bien y un saludo.